¿Sabías que un alimento aparentemente seguro puede representar un riesgo grave para ciertas personas, incluso en cantidades mínimas? Este espacio nace como una iniciativa de SEI Laboratory, un laboratorio especializado en el análisis y control de calidad de productos de la industria, líderes en innovación y pioneros en acreditación internacional. Somos quienes velan por el aseguramiento de la calidad y la seguridad de lo que llevas a tu mesa y lo que usas día a día. Porque detrás de cada alimento y producto hay ciencia, compromiso y responsabilidad. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Say Lab Talks. El día de hoy vamos a adentrarnos en un tema muy importante, clave dentro de la industria alimentaria. Es la detección de alérgenos en alimentos procesados. Un aspecto crítico que no solo impacta directamente la calidad de los productos, sino que marca la diferencia entre la seguridad y un riesgo real para el consumidor. Hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con Andrés Jumbo, representante de Apracom. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poco sobre ti y lo que desempeñas en la empresa. Hola Francisco, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy feliz de estar aquí contigo y de antemano agradecerte por la invitación y permitirnos compartir en este espacio. Yo soy Andrés Jumbo, soy químico de alimentos. Tengo experiencia tanto en la industria como en los laboratorios, lo que me ha permitido y lo que me ha brindado tener esa trayectoria y ese conocimiento profesional para ahora desenvolverme en el área comercial. Es algo interesante trabajar en el área comercial porque brindo también lo que es asesoría y ayuda a muchas personas, consolidando mi conocimiento, en este caso dándoles valor agregado con respecto a los productos que estoy en este caso vendiendo, y eso es lo que me ha permitido la empresa Precom. Agradecerles a ustedes nuevamente por el espacio. Súper, gracias Andrés. Para iniciar, ¿qué podemos o cómo podemos definir los alérgenos alimentarios y por qué representan un riesgo tan particular dentro de la industria de alimentos? Bueno, hablar de alérgenos alimentarios es un tema en realidad muy interesante porque es uno de los riesgos más que ha representado, que ha venido presentando una problemática en la industria de alimentos, porque no estamos frente a un riesgo, digamos, con microorganismos, sino estamos frente a un riesgo mucho más sensible, mucho más específico, que vienen a ser los alérgenos. Y como tal, traen consecuencias muy graves para las personas que son sensibles frente a estos productos. Para ponerle un poco más en contexto, Andrés, cuando hablamos de alérgenos alimentarios, ¿a qué nos referimos puntualmente? En este caso, cuando nosotros hablamos de alérgenos alimentarios, nos estamos refiriendo a proteínas que se encuentran en ciertos alimentos. Estas proteínas pueden causar una reacción inmunológica adversa, lo cual puede desencadenar en síntomas leves hasta una reacción del organismo conocida como anafilaxia. Bien, aquí también decirles que los alérgenos son unos riesgos que son difíciles de eliminar de alguna manera para la industria alimentaria, porque no se pueden eliminar con tratamientos convencionales, sino más bien tiene que la industria alimentaria utilizar una gestión bien documentada, hacer un análisis de riesgos para prevenir la contaminación con este tipo de alergias. Según tu experiencia, Andrés, ¿cuáles son los principales alérgenos que deberemos considerar? Bueno, en este caso nosotros debemos considerar el Big 8. Esto se conoce a nivel mundial. Aquí agrupan 8 principales alérgenos, los cuales vienen siendo los más importantes. Entre ellos está la leche, los huevos, el maní, el trigo, la soya, los frutos secos, los crustáceos, los mariscos. Bueno, no crustáceos, dentro de los crustáceos están los mariscos y el pescado. Esos vienen a ser el Big 8 que te acabo de mencionar. Pero ahí hay que tomar en cuenta algo muy importante, que de acuerdo a cada país, sí, cada país en este caso tiene una normativa interna, sí, por ejemplo, algunos países hacen hincapié o entran otros alérgenos como la mostaza, el sésamo, unos incluyen también la tartrazina. Si bien en este caso estos alérgenos conocidos como tal vienen a ser importantes de acuerdo a la normativa de cada país, hay que tenerlos muy presentes y de acuerdo al etiquetado y todo eso, debemos en este caso poder desarrollarlos para poder prevenir. Podríamos, darnos algunos ejemplos de cómo estos alérgenos pueden estar presentes o transferirse durante los procesos productivos. Sí, por ejemplo, digamos, estamos formulando un producto, ¿sí? En este caso, hoy sabemos que hay muchos productos que dicen que no contiene gluten, ¿no es cierto? Ujú. Hay muchas empresas que fabrican este tipo de productos. Imagínate que en la misma línea de producción, ¿sí?
están haciendo un producto que sí contenga gluten. Entonces, cuando no hay una adecuada limpieza, ¿sí? Una adecuada limpieza de las líneas de producción, puede suceder esto. Otra cosa que también puede suceder es por las materias primas. Por ejemplo, cuando en la materia prima no hay un control de registros, ¿sí? No hay un control, por ejemplo, de un análisis a la materia prima, obviamente ahí puede haber o se pueden encontrar trazas, en este caso de este alérgeno. Claro, por ahí es la importancia, ¿no? De la determinación de este tipo de análisis. Claro. Sí, te cuento que hace un tiempo, por ejemplo, hubo algo que a mí también me causó un poco de bastante curiosidad, es el hecho que en una harina de chocho se encontró gluten. Ok, qué raro. Entonces, sí, es muy raro. Entonces, imagínate que mucho de los productos que aquí se hacen se exportan. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, son muy rigurosos con respecto a los alérgenos. Entonces, que un producto de aquí nacional se exporte a Europa y haya algún contenido de alérgeno es muy perjudicial para la empresa. Ahora, ¿Sí? ¿tú crees que esto sea un problema entonces a nivel global? Claro, viene a ser, los alérgenos prácticamente vienen a ser un problema, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel global. En otros países, por ejemplo, el control de alérgenos es mucho más exhaustivo, la normativa es mucho más exhaustiva, digámoslo así. Muy bien, Andrés. Ahora, cuéntame, ¿cómo hace la industria para controlar estos alérgenos? Bien, como ya te lo había mencionado, en este caso, el control de alérgenos no solo es importante a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, todas las industrias relacionadas al área de los alimentos, lo que van a hacer más que todo es prevenir que no haya una contaminación cruzada de estos alérgenos, porque estos alérgenos no son visibles a nuestros ojos, entonces necesitamos de algún instrumento, ¿sí? De alguna técnica para poder en este caso determinar. Pero esta gestión de alérgenos también se lo hace a través de programas como son BPMs, HACCP, POES, y esto implica que no solo vamos a controlar los ingredientes, sino también vamos a controlar los procesos que se van dando en la estructura o en la cadena de producción de cada alimento, la gestión de estos productos que para realizar cada proceso y también en este caso los flujos de producción. Y aquí algo muy importante que también cabe recalcar es que el personal, ¿sí? El personal esté muy familiarizada con lo que son los registros y hay un control para prevenir, como te decía, la contaminación por alérgenos. Claro, darle el debido seguimiento al control, claro. Exactamente. Muy bien, Andrés. Ahora, el problema, ¿qué tan grande puede llegar a ser? Bueno, en este caso es un problema que ha venido creciendo, ya que se estima que a nivel mundial entre el 2 o el 10% de los consumidores tiene alguna reacción alérgica y esto viene creciendo o viene con mayor incidencia en los niños. Este es un problema, digamos, de alguna manera para la industria alimentaria porque parte de sus consumidores tienen alguna reacción alérgica. Por tanto, ellos tienen que hacer una mejor gestión de los alérgenos. Realmente es impactante. Ahora, ¿cómo se regula este tema en Latinoamérica? En Latinoamérica, en este caso, el control o la regulación de los alérgenos está fuertemente influenciada por el Códex Alimentarios. En este caso, cada país va, de acuerdo, en este caso, a su normativa interna, va a poder realizar una regulación. De manera general, existe una declaración de alérgenos que se va a hacer específicamente en el etiquetado. Entonces, cada país va a establecer eso. Andrés, ¿existe algún caso específico en Ecuador? Sí, en Ecuador en este caso nosotros tenemos la normativa NTN-INE, la 13341, que establece en este caso la declaración obligatoria de alérgenos en el etiquetado. Esto forma parte de alguna manera de prevención, en este caso al consumidor, porque una persona cuando lee la etiqueta y ve que ese producto contiene cierto alérgeno y si es alérgica, obviamente ya no va No, a consumir. Exactamente. Muy bien, Andrés. Un punto clave que me gustaría considerar, ¿cómo diferenciamos alergia de intolerancia y por qué es importante? Bueno, en este caso es muy importante conocer esta diferenciación porque en este caso, las alergias vienen a ser una respuesta del sistema inmunológico. En este caso, vienen a actuar lo que son anticuerpos. Y esto lo que produce es, en este caso, reacciones y
puede producir lo que es la anafilaxia que yo te comentaba. En cambio, lo que es intolerancia, que intolerancia quiere decir que nuestro cuerpo no puede o tiene esa incapacidad de poder digerir ciertos componentes, como en este caso la lactosa. Aquí hago hincapié a algo, es muy diferente en este caso alergia de intolerancia. Pongamos el ejemplo que normalmente nosotros confundimos, que es la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se da porque nuestro organismo no es capaz de producir una enzima que se llama lactasa, la cual es la que digiere en este caso la lactosa. Mucha gente confunde en este caso la intolerancia frente a la alergia. Bueno, y esto es importante porque aunque ambas generan ciertos riesgos, ¿no es cierto? En este caso, las alergias pueden generar un riesgo completamente diferente. Desde un punto de la inocuidad alimentaria, ¿sí? El enfoque está principalmente en las alergias, debido a su impacto que pueden producir a la salud del consumidor. Es decir, estamos hablando de riesgos con niveles de impacto muy distintos, especialmente en el caso de las alergias, ¿verdad, Andrés? Ahora, en este sentido, ¿cómo se gestionan estos riesgos dentro de los sistemas internacionales de inocuidad alimentaria? Bien, en este caso, el Códex Alimentarios establece que los alérgenos deben ser considerados como un peligro dentro de los análisis de riesgos, Un peligro, específicamente como un riesgo químico. ¿Esto qué quiere decir? O esto implica que estos alérgenos deben ser identificados, deben ser evaluados y controlados dentro de un sistema HACCP. En este caso, si no tengo sistema HACCP, igual debo controlarlos dentro de un sistema para poder evitar esto. Dentro de esta gestión que les acabo de mencionar, Ujú. sí, hay tres pilares claves. Ok. ¿Cuáles son esos tres pilares? Esos tres pilares vienen a ser el control de contaminación cruzada, Ujú. ¿sí? La validación de procesos de limpieza y la Validación. contaminación, y en este caso la comunicación, ¿sí? La Ok. comunicación adecuada del riesgo de la alergia, ¿sí? Y aquí entra algo muy, muy importante y una herramienta fundamental que es el etiquetado, ¿sí? El etiquetado es De acuerdo. fundamental para poder evitar que haya algún tipo de contaminación. Aquí miren, en este caso, la declaración de los alérgenos, en este caso, tiene que estar en la etiqueta de contiene cuando un alérgeno está presente, ¿sí? Ujú. Intencionalmente en la formulación, mientras que hay otro que no sé si ustedes han visto en una etiqueta que dice puede contener. ¿Eso qué significa? Que se utiliza cuando existe un riesgo de contaminación cruzada, ¿sí? O existen trazas. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que recalcar. Ujú. El puede contener, sí, el puede contener no debe utilizarse como una medida generalizada, sino más bien como un resultado de la evaluación del riesgo real, y esto debe ser respaldado por una evidencia técnica que ajuste y que nos digan si eso está existiendo. Ujú. Excelente, ahí es donde entra el laboratorio para el análisis de este tipo de muestras, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Interesante, Andrés. Ahora me gustaría profundizar un poco dentro de la parte analítica. ¿Cómo se detectan los alérgenos dentro de la industria y qué métodos se utilizan actualmente? Bueno, en este caso, la detección de los alérgenos es clave para validar procesos y realizar los controles internos. Existen algunos métodos, en este caso, como por ejemplo un método directo viene a ser ELISA, ¿sí? Que detecta de manera específica el alérgeno en el alimento. Por otro lado, tenemos de manera indirecta el PCR, ¿sí? Lo que vamos aquí a analizar es el material genético del producto o del alérgeno en el producto como tal, ¿sí? Y por otro lado tenemos los métodos de manera general que nos ayudan, por ejemplo, a controlar que hay una correcta limpieza, en este caso como ATP, o a validar la limpieza para poder prevenir que haya alguna contaminación de alérgenos. Hoy también existen otros métodos como son métodos colorimétricos, donde te detectan la proteína de manera por el cambio de color, ¿sí? Esto es lo que últimamente se están utilizando y, como te decía, es clave en este caso controlar o analizar los alérgenos. Claro, clave, importante. Y una vez que se aplican estos métodos, ¿cómo se cierra este proceso dentro de la industria para asegurar el control de calidad? En este caso, el cierre de control de alérgenos se da por dos etapas muy, muy importantes. Ujú. Por un lado está la validación de limpieza y por otro está en el etiquetado final, ¿sí? Aquí algo que quiero comentarte y es
muy importante y viene a ser la validación de la limpieza. ¿Por qué razón? De acuerdo. En este caso, la validación de la limpieza me permite determinar procedimientos que de alguna manera vayan controlando que los niveles de alérgenos baje o se eliminen hasta niveles seguros. Y con esto tú estás garantizando que no haya una contaminación cruzada para que no tenga algún tipo de alérgeno tu producto final. ¿Sí? Andrés, claro, listo. Para finalizar, ¿cómo se integran todos estos controles en la industria para asegurar una gestión efectiva de los alérgenos, ¿no es cierto? Y bueno, proteger al consumidor como tal. Bueno, en este caso, y como ya te había comentado, teníamos dos fases, ¿no es cierto?, de control de los alérgenos. Una barrera muy importante viene a ser el etiquetado. Perfecto. Muy importante el etiquetado, porque de alguna manera también el consumidor, ¿sí?, puede verificar si es que existe o no existe ese alérgeno en el producto que va a consumir. Entonces, en este caso, cuando no hay una correcta declaración, ¿qué está pasando? Está incumpliendo, en primer lugar, con la normativa, pero luego está incumpliendo con el consumidor. Y como ya vimos, las alergias son un problema muy grave de salud para las personas que lo padecen. Entonces, no tener un buen etiquetado o no realizarlo, sí, como te digo, sería algo muy grave para el consumidor. Andrés, ha sido realmente una conversación muy productiva y gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros y ayudarnos a entender una vez más una temática que en realidad es de gran importancia para la salud pública y la del consumidor. Cuéntame un mensaje que quieras dar. Bien, bueno, primeramente quiero agradecer a ti, Francisco, por el tiempo y en este caso también recordar que, y como ya le hemos venido hablando, es muy importante el control de alérgenos y eso es muy importante que la industria sea muy responsable con respecto al etiquetado y el control, porque como vemos, las consecuencias pueden ser muy graves para las personas que lo padecen. Y en este caso, también acatar lo que son las normativas. Nuevamente agradecido contigo, Francisco, por el espacio y felicitarles por este podcast grandioso que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Andrés.